Buenos días, mi nombre es Marjorie Rojas y el día de hoy les voy a hablar sobre los pasos para la intubación de un paciente y posteriores hablaré sobre el circuito de ventilación mecánica. Para la intubación de un paciente el médico va a utilizar un laringoscopio y un tubo endotraqueal. El laringoscopio va a ayudar al médico a guiar el tubo a través de la tráquea. El tubo endotraqueal va a tener diferentes medidas dependiendo de la morfología del paciente. Por ejemplo, en las mujeres se utilizan tubos de entre 7.5 a 8 milímetros de diámetro y en hombres se utilizan tubos de entre 8 a 9 milímetros de diámetro. También se puede utilizar el traqueotomo. Este se utiliza cuando el paciente ya lleva mucho tiempo en intubación. El tubo endotraqueal está formado por un tubo y al final tiene una bolsita, la cual se conecta a un tubo. Y cuando este ya está ubicado en la tráquea, en el cual este tubo va a ser fijado entre 20 y 23 centímetros en la tráquea, y una vez que está ahí fijo, se va a inflar el cuff con una jeringuilla. La presión del cuff no debe sobrepasar los 25 milímetros de mercurio, ya que si sobrepasa esta presión puede provocar laceraciones a nivel de la tráquea, y si la presión no es suficiente, puede haber fugas tanto de aire como de secreciones. Una vez que el tubo endotraqueal está colocado dentro de la tráquea, se va a fijar mediante una reata. La reata se va a hacer de la siguiente manera. Se va a cortar un pedazo de 75 centímetros de esparadrapo duro. Se va a cortar un pedazo de 75 centímetros. Ya, lo vamos a colocar así, de manera que la goma quede hacia arriba. Y se va a cortar otro pedazo más pequeño que ocupe el centro de la banda de esparadrapo que cortamos anteriormente, y la vamos a colocar sobre la banda que habíamos cortado antes, de tal manera que quede cubierta la parte de la goma. De esta manera, ¿ya? Así, esta parte quedará en la parte posterior de la cabeza del paciente, ¿sí? Listo. Ahora, los extremos vamos a cortarlos por la mitad, vamos a cortar y formar dos bandas, ¿sí? ¿Ya? Vamos a fijar estas bandas de esta manera para que no se enreden después. Con cuidado. Vamos a ponerlas de esta manera para que no se enreden. Listo. Vamos a colocar del otro lado de igual manera. Vamos a partir en dos, formando dos tiritas. Y las vamos a asegurar de igual manera para que no se enreden y podamos utilizarlas cuando el paciente ya esté entubado. Listo. De esta manera, y la vamos a reservar para cuando el paciente ya esté entubado. Ok. Ahora voy a tener aquí a mi paciente ya totalmente sedado. Está sedado, y mediante el laringoscopio el médico lo que va a hacer es ingresar el tubo endotraqueal a través de la boca, va a dirigirse hacia la tráquea, y una vez que está en la tráquea va a fijar este tubo, va a fijar el tubo endotraqueal entre 20 y 23 centímetros, ¿no? Una vez que ya está el tubo fijo dentro de la tráquea, va a proceder a inflar el bac, el cuff. Con la jeringa va a inflar el cuff. Y en esta posición se va a utilizar una bolsa de aire o un ventilador manual para
bombear aire a través del tubo endotraqueal y se debe observar que los dos campos pulmonares, es decir, el pulmón, tanto el pulmón derecho como el izquierdo, se estén ventilando, que hay una correcta ventilación de los dos campos pulmonares. Una vez que ya se ha verificado que se están ventilando los dos campos pulmonares, se procede a fijar el tubo endotraqueal con la reata. ¿Qué tenemos aquí? Entonces la reata se va a poner por la parte posterior de la cabeza del paciente. De esta manera. Se va a utilizar pedazos de cinta más suave a nivel de las comisuras de la boca del paciente para evitar que se lacere la piel de esta zona. De esta manera. ¿Listo? Entonces lo que se va a proceder a hacer es que primero voy a tomar un lado voy a pegar en un lado de la reata hacia la comisura de los labios del paciente. Voy a tomar la primera bandita y la voy a pasar sobre el labio superior del paciente y voy a ir hacia el lado contrario, de esta manera. Luego voy a tomar la otra bandita del mismo lado y la voy a llevar sobre el labio del paciente. Voy a rodear el tubo, y la voy a fijar en el labio superior del paciente, de esta manera. De igual manera voy a hacer del otro lado, voy a fijar las bandas, voy a tomar la banda superior, la voy a pasar por el labio superior del paciente, la voy a llevar hacia el otro lado y la inferior la llevo por el labio superior del paciente, va a rodear el tubo y se va a ir hacia el labio superior al lado contrario, de esta manera. Hemos fijado el tubo endotraqueal con la reata y hay que dejar un espacio de un dedo entre la reata y la cabeza del paciente para evitar que se lacere o se lastime la piel del paciente. Listo. Esta es la fijación cuando tenemos un tubo endotraqueal. En el caso del traqueotomo, tenemos acá el traqueotomo que ya va a estar colocado. Entonces, este va a tener una reata diferente. Esta reata, el traqueotomo tiene dos espacios o dos aberturas a cada lado y por ahí va a pasear la reata. Se la pone por detrás de la cabeza del paciente, se la pasa por estos espacios que se encuentran en el traqueotomo de cada lado, de esta manera, y se va a hacer un nudo a cada lado para poder fijar el traqueotomo. Se va a hacer un nudo de este lado y un nudo del otro lado. Listo. De esta manera va a quedar estable el traqueotomo en el paciente. Entonces voy a volver al paciente que tiene el tubo endotraqueal. Entonces les voy a hablar acerca del circuito de la ventilación mecánica. El circuito de ventilación mecánica. Una vez que el paciente está entubado y tenemos fijo el tubo endotraqueal mediante la reata, vamos a tener una pieza llamada Y. Esta pieza se va a conectar directamente al tubo endotraqueal del paciente y de esta pieza van a desprenderse tanto la rama inspiratoria como la rama expiratoria. Vamos a tener una rama inspiratoria y una expiratoria. Para evitar que el tubo no tenga suficiente estabilidad, se utiliza otra pieza llamada codo. Esta se conecta directamente al tubo endotraqueal y al codo se va a conectar la pieza en Y.
de esta manera. A la pieza en Y se van a unir las mangueras, tanto la rama inspiratoria como la expiratoria. De esta manera. Así. Y al final de las ramas vamos a encontrar un filtro antibacterial, al final de cada una de las ramas. Y a través del filtro se van a conectar hacia el ventilador mecánico. De esta manera. Ya. Cada una de las ramas, en cada una de las mangueras se acumula agua. Por eso es importante que tengan una trampa de agua. Entonces cada una de las ramas va a tener una trampa de agua para poder, donde se va a recolectar el agua que se condense en las mangueras. ¿Sí? Ahora, si el paciente, el aire que está pasando hacia el paciente tiene que estar humidificado y caliente, entonces se puede utilizar un humidificador pasivo o un humidificador activo. El humidificador activo se va a conectar en la rama inspiratoria y se va a conectar de la rama inspiratoria, pasa hacia el ventilador mecánico. En el caso de que se utilice un humidificador pasivo, se va a ubicar a nivel entre el codo y la Y, de esta manera. Así, vamos a tener el codo, el humidificador pasivo y la Y. Si el paciente necesita de un medicamento inhalado, se puede utilizar una aerocámara. La aerocámara puede ubicarse en la rama inspiratoria, entre la unión entre la rama inspiratoria y la Y, puede ir aquí, de esta manera, o también se puede ubicar entre el codo y la Y, de esta manera. De esta manera. Tenemos el codo, la aerocámara y la Y. Entonces, cuando el paciente necesita el medicamento inhalado, se toma el cartucho presurizado. Vamos a simular que este es el cartucho presurizado y se lo coloca en la aerocámara. Se coloca los puffs de acuerdo a lo que necesita el paciente. Listo. Si el paciente necesita de una nebulización, se va a utilizar otra pieza llamada una T. Una T. Esta T se va a ubicar en la rama inspiratoria, entre la rama inspiratoria y la Y, de esta manera. En la rama inspiratoria, aquí está, en la rama inspiratoria, con la unión en la Y. Ya. Y a la T se va a unir el nebulizador, el micronebulizador. ¿Sí? Se va a conectar la T al micronebulizador y vamos a tener otra manguera pequeña. Esta se va a conectar al nebulizador y esta manguera se va a conectar al panel de oxígeno o de aire, dependiendo de lo que necesite el paciente. Esto se hace mediante una adaptación, que es este pico de aquí. Este pico se coloca, en el caso de que sea oxígeno, se coloca en el oxígeno, se va a colocar la manguera y esta va a dirigirse hacia el nebulizador, de esta manera. Listo. Si el paciente está utilizando un traqueotomo, en el caso de que es un paciente con traqueotomo, el codo va a ir directamente hacia el traqueotomo y el circuito va a ser el mismo. Gracias por su atención.